tener la lectura de la palabra que se encuentra en el Salmo 139, los versículos del 7 al 16. Dice la palabra así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejidos en lo más profundo de las tierras. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora escucharemos el mensaje en labios de su siervo, el reverendo Mario Chacón. Dios en las elecciones. Buenos días de nuevo. Cuando nuestra pastora Luce me pidió que ocupara el púlpito en esta mañana, el día de hoy, estuvo muy tentado de decirle que no. Y le dije: Luce, no estoy muy seguro. Inclusive esta misma semana, hablé con ella el martes y le dije: Lucy, esté preparada. Pero en definitiva, cuando el Señor quiere una cosa, no importa lo que su siervo quiera. Y llamé a Lucy y le dije: Lucy, no se preocupe, que nosotros vamos a ocupar este tiempo y tenemos para decir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y no estuve seguro en esos primeros días cuando ella me avisó, porque para mí es un momento difícil. Cada persona tiene su propia experiencia, y cuando uno tiene ya bastantes años, sus experiencias son más amplias, más mayores. Más mayor no se puede decir, ese es un error. Recuerdo momentos muy difíciles, quizás el primer momento bien difícil en mi vida en la iglesia, y esto fue antes de estar en el ministerio, cuando era líder de los jóvenes, el año 1961. Ni de los jóvenes, yo creo que todavía estaba en secundario, ya tenía 18 años. En el mes de abril, cuando el delincuente internacional Fidel Castro declaró, después que tristemente fracasó la invasión de Bahía de Cochinos, declaró que la revolución era marxista-leninista. Y dijo: soy marxista-leninista y seré marxista-leninista todos los días de mi vida.
Para 3/4 partes de la población cubana, aquello fue peor que un terremoto en la escala de 8. Pero ya era muy tarde, nada se podía hacer. Y más cosas. Las iglesias, pues, unas por miedo aceptaron las cosas, otras por hacer su parte sufrieron muchas pérdidas en membresía y demás, pastores presos, exilados forzosamente. Cuando yo comencé el ministerio, cuando comenzamos nuestro ministerio, a los pocos años yo no tenía púlpito en la iglesia, porque la iglesia metodista en Cuba tenía miedo, y alguien en lugares altos amenazó al superintendente y al obispo: esta situación no puede continuar. Y por no alargar la charla, pues no les voy a contar más. Cuando llegamos al exilio, el momento difícil que recordamos fue un momento como este, en que tuve que predicar precisamente acerca de la resurrección. Fue en la Semana Santa, el domingo de resurrección, precisamente. Y fue en el momento cuando, si ustedes recuerdan, aquellos tiempos del niño Elian González, quizás algunos lo recuerden, quizás otros no. Su mamá perdió la vida en el mar, trayéndolo para que viviera en un país libre. Pero el delincuente Fidel Castro convirtió aquello en un asunto político. Y como el presidente actual aquí le debía algo a él, al parecer, recuerdo cómo precisamente por aquellos días secuestraron al niño de la casa donde él estaba, lo llevaron a escondidas a un lugar cerca de Washington, una finca o algún lugar, creo que fue Camp David, donde allí estaban maestros y psicólogos traídos por el gobierno americano en aquel momento, traídos de Cuba, para indoctrinar y lavar el cerebro al niñito que ya quería quedarse aquí. Y predicar acerca de la resurrección del Señor y denunciar la injusticia y la corrupción y la maldad que había en aquello que recientemente había sucedido, pues verdaderamente se me hizo difícil. Pero el documento está ahí, lo que pudimos hablar en aquel momento. Gracias por su paciencia al permitirme estos 2 o 3 minutos de preámbulo. Pero quiero que me conozcan un poquito más. Cuando concluimos de preparar este mensaje de hoy, ayer por la mañana, al llegar la noche, habían cambiado un poco las cosas. Y esta mañana, viendo las noticias, pues vemos que ha evolucionado un poco más el proceso todavía. Pero el asunto es que todavía se discuten los resultados de las elecciones del martes. Aunque las grandes compañías de información ya han dado su veredicto, esto no está concluido hasta diciembre, cuando se reúne el colegio electoral y certifique los resultados de las elecciones. Mientras tanto, nosotros, ¿qué podemos meditar? ¿Cómo podemos comenzar nuestra conversación, nuestra charla en esta mañana? Millones de cristianos disfrutan la gran bendición de vivir en países democráticos, donde se elige libremente a los nuevos líderes y donde los cristianos tienen voz en el proceso eleccionario. Y durante el proceso, o al terminar las elecciones, al concluir, las emociones entre los votantes son diversas.
En aquellos cuyo candidato ganó, pues, alegría y esperanza. En quienes cuyo candidato perdió, pues, aceptación y esperar la siguiente elección. Gracias a Dios, porque hay lugares donde se vota una vez y más nunca se puede volver a votar. Recuerdo que cuando hay elecciones en Cuba, que Castro estaba vivo, tanta risa da que siempre el 98% de los votantes votaron por Fidel Castro. Un solo partido, un solo candidato. Pero volviendo a la realidad nuestra. Sin embargo, en las elecciones actuales, la situación no es la tradicional, no es la normal, no es la usual. Esta elección es crítica, lo hemos estado diciendo semanas y semanas atrás, domingo tras domingo. Estas elecciones son críticas porque estas elecciones determinarán el futuro del país y por ende el futuro de todo el mundo. Y en vista de todo esto, la ansiedad y la tensión que pesan sobre la población abruman. Y ya sea que la elección culmine o no como esperamos, lo que los creyentes, los cristianos, no podemos perder es la seguridad de que el gobernante supremo, quien determina el destino de las naciones, es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y al mismo tiempo nosotros, como mayordomos puestos por Él en medio de la creación, como dice Génesis 2, versículo 15, somos mayordomos. Dios nos puso en este mundo creado por Él para labrarlo y cuidarlo. Y por esa posición que Dios mismo nos dio, no podemos descansar y no podemos descuidarnos. Tenemos que mantenernos vigilantes como ciudadanos o residentes responsables, porque el presidente elegido, sea quien sea, tiene que responder a nosotros, tiene que responder al pueblo y no a otros intereses globalistas malvados que buscan la destrucción del país. Por lo tanto, como sé que lo hemos estado haciendo, que lo han estado haciendo ustedes, si hemos estado orando durante mucho tiempo por estas elecciones, hemos de continuar orando aún con más pasión para que los resultados, por la intervención de Dios, sean limpios y no producto de la ilegalidad y la corrupción y el fraude. Pero si hemos orado y hemos de seguir orando, ¿hemos orado a quién? Hemos orado a un Dios que está con nosotros, que nos escucha y que nos responde. Entonces, por esto es que en esta mañana hemos querido meditar sobre esta pregunta, que creemos que es muy, pero muy pertinente en estos momentos. ¿Quién es el Dios en el cual creemos? En esta situación que atravesamos, ¿cuán cerca está Dios de nosotros? Le mencioné a la reverenda Lucy, creo que fue ayer o antier, a San Agustín. Entre los padres de la iglesia, San Agustín es el padre de la iglesia evangélica protestante. Desde Martín Lutero para acá, en el pensamiento de San Agustín se basa toda la teología de nuestra iglesia protestante y evangélica. Y San Agustín en una ocasión escribió estas palabras: Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. De eso se trata el Salmo 139, cuya lectura escuchamos. El poeta habla de un Dios que está más cercano de nosotros de lo que podemos imaginar. ¿Qué cosa es lo que sabemos acerca de este Dios que está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos? En
primer lugar, este Dios es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el versículo 13 de ese salmo, el salmista escribió: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Dios es nuestro creador, Dios es quien nos da forma. Y después el salmista continúa diciendo en el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y fíjense estas palabras: mi embrión vieron tus ojos. La clara imagen es que Dios es una especie de maestro, diseñador. Él está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Desde el vientre de nuestra madre, Él ha estado con nosotros. Él nos ha creado a cada uno de nosotros y esta afirmación describe lo que somos. Y también en el versículo 14: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, nos dice el Salmo, nos confronta con esta realidad, que nosotros somos criaturas maravillosas, somos criaturas asombrosas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y no existe nada más maravilloso que esto en toda la creación. Y hagamos una pausa para pensar en nuestro pasado. Piense los momentos buenos y los momentos malos. Hagamos una pausa para dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Hagamos una pausa también de esperanza, de confianza. Una pausa para esperar que el futuro nos traiga mejores momentos y nos traiga aún mayores bendiciones. Amén. Y al pensar y hacer esto, reconozcamos también que nosotros somos en la mayor parte responsables de lo bueno y lo malo que el futuro nos puede traer. Nosotros hacemos las decisiones. El Señor, recordemos Génesis 2:15, Dios nos puso en este mundo para cuidarlo y para protegerlo. Y para hacer en Él cumplir la voluntad del Padre Creador. Repetimos, nosotros somos en la mayor parte responsables de lo bueno y lo malo que este futuro puede traer. Nosotros hacemos las decisiones y cuando tenemos el poder en nuestras manos, somos los que determinamos la guerra o la paz, la miseria o la abundancia. ¿Quién puede echarle la culpa a Dios de una guerra tan espantosa como la Primera Mundial o la Segunda o las demás? Fueron las decisiones de los hombres. Y cuando se decide sin tener en cuenta a Dios, el desastre es lo que acontece como conclusión. ¿Y por qué esto es así? Porque la Biblia enseña, reiteramos, que somos creados a imagen de Dios. Y parte de lo que significa imagen de Dios es que nosotros somos colaboradores de Dios en este mundo. Y volvemos a recordar en Génesis 2:15. Ya sea que trabajemos en una fábrica, o seamos servidores públicos, o lo que fuese, somos cada uno de nosotros una parte de la obra maravillosa de Dios, creados a su imagen. Y cuando no nos damos cuenta de esto, cuando creemos que nosotros somos la medida de todo y echamos a Dios a un lado, nos engañamos. Y entonces el maligno es quien nos posesiona. Y salen mal las cosas. Déjenme hacerles una historia. El salmista escribió también, esto es en parte de los versículos 1, 9 y 10, escribió, como escuchamos hace unos minutos: Jehová, tú me has exaltado y conocido. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y guíame en el camino eterno. La historia es esta.
El pico más alto del mundo es el monte Everest, allá en el Himalaya, territorio robado por los chinos al Tíbet. Esta montaña, la más alta del mundo, tiene más de 28.000 pies de altura. Y por si no lo sabemos, hay aventureros que pagan entre $60,000 y $75,000 por la oportunidad de llegar hasta la cima de la montaña. Porque es una aventura excitante y peligrosa. En el año 1996, en el mes de mayo, una noticia corrió por todas partes. Hubo una expedición para escalar el monte Everest. De aquel grupo, 6 llegaron a la cumbre. Y en la expedición murieron 11 personas, incluyendo 4 de los 6 que lograron llegar a la cima. Y entre los que murieron estaban 2 de los mejores guías de todo el mundo. Uno se llamaba Scott Fisher y el otro, su nombre era Rob Paul. De este incidente se habló mucho en los años siguientes, centrado en los comentarios en estos 2 guías y lo que los escaladores habían aprendido de la experiencia. Los 2 guías más que sabían más, los más importantes, los mejores de todo el mundo, no supieron guiar bien a aquel grupo. ¿Cuál es la lección? Aquella expedición del monte Everest nos enseña una lección acerca de nuestras vidas espirituales. Tenemos que escoger nuestros guías con sabiduría. ¿Quién es nuestro guía en esta vida? El salmista apunta a aquel que nos creó y que nos conoce, aquel que está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Aquel que también nos guía. Dios es quien conoce el futuro y Dios es quien nos guía hacia el futuro. Pero recordemos, a fin de conocer la guía de Dios, tenemos que utilizar las herramientas que los cristianos hemos usado tradicionalmente: la oración, la confraternidad cristiana, la instrucción espiritual. Nuestras amistades cristianas, los libros, los pastores, los sacerdotes, nos guían por los buenos caminos, pero tenemos una guía aún mejor, una guía que es definitiva: la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el camino que nos lleva a la vida, es la que nos enseña y nos dice cómo escoger lo que es correcto. La Biblia es donde está la verdad que nos hará libres. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y esta guía es la que nos debe haber hecho discernir por quién votar en estas elecciones. Ahora el salmista pregunta: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Permítame hacer memorias propias nuevamente. 2 momentos en mi vida me recuerdan esta verdad que habla el autor del Salmo. Y fue allá en 1983. Estaba allá en mi país de origen. Trabajaba con la iglesia, no de predicador ni pastor porque me lo tenían prohibido. Pero el obispo en aquella ocasión me encargó visitar todas las iglesias de Cuba, con el propósito de pedir ayuda para reparaciones. Eso fue 2 años antes de venir al exilio. Y en aquellos viajes por la isla, un día me encontré en lo alto de las montañas de la Sierra Maestra, a unos cuantos miles de pies de altura, alrededor de 2.000 metros de altura. El espectáculo que por primera vez
contemplé desde aquella altura. Yo soy de pueblo y de ciudad, muy pocas veces estuve en el campo, quizás solamente de visita. Pero verme en lo alto de aquellas montañas y contemplar la jungla, la selva, a todo mi alrededor, las montañas allá en el horizonte, el sonido de los pájaros cantando y otros sonidos de la selva. La impresión que experimenté en aquellos momentos, la emoción que sentí, la cercanía con la grandeza de Dios que experimenté, ha sido siempre difícil de explicar. Y en otra ocasión, esto fue más tarde, o mejor dicho, antes, quizá 20 años antes, en 1966, estaba yo en el servicio militar obligatorio del ejército castrista, y repito, obligatorio. Estaba en Isla de Pinos, una isla que está al sur de la isla más grande, y en medio de una selva tropical, una jungla de esta, como dicen aquí, rainforest. ¿Y qué es lo que había allí? Solamente pantanos, grandes serpientes, constrictors, cocodrilos de agua salada. Y cuando llegaba la temporada de las lluvias, aquello era como el monzón. En ambas ocasiones, el sentido de estar en medio de una tierra ajena, de una tierra desconocida, era el que más imperaba en los pensamientos. Esa es la geografía física. Pero en la geografía del espíritu, estas ocasiones son simbólicas de la realidad de Dios conmigo, con ustedes, con todos. En lo alto de las montañas y en lo profundo de los valles, Dios está con nosotros. En las ganancias y en las pérdidas, Dios está con nosotros. En nuestros buenos ratos y en los malos, Dios está con nosotros. Cuando nuestra fe está fuerte y cuando dudamos, Dios está con nosotros. Cuando estamos en la cima del mundo y cuando estamos en el fondo del abismo, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Otra historia también nos enseña algo, y probablemente la compartí con ustedes en algún otro mensaje anterior. Como os he dicho en otras ocasiones, cuando estaba en West Palm Beach, el superintendente reunía a los pastores para comentar, leer libros, etcétera, y demás. Y en aquella ocasión, en una de aquellas reuniones, se hablaba acerca de un grupo de apoyo para pacientes de cáncer. Y allá escuché la historia real de una joven canadiense sobreviviente de la enfermedad. Ella escribió un diario donde contaba la historia de cómo su cáncer apareció y cómo le fue amputada una parte de una pierna. El nombre de la joven es Kate. Estuvo al borde de la muerte, pero aún vive y es feliz. Y ella escribió estas palabras en su diario: los días de mi vida que quisiera olvidar. El día que los doctores me dijeron que estaba enfermo. El día que lo dije a mis amistades. El día que perdí el pelo. El día después de la cirugía. Son los días que quisiera olvidar, pero también son los días que recordaré siempre. El proceso fue tan malo que no lo quería recordar, pero al mismo tiempo fue también tan malo que no lo podía olvidar. El autor del Salmo que leímos ora a Dios: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Esta joven Kate no está sola. Yo no estoy solo. Nosotros no estamos solos. Ustedes no están solos. Dios está con nosotros. Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Hay días en la vida que quisiéramos olvidar
y tiempos que no quisiéramos tener que atravesar. Pero inevitablemente, y repito, inevitablemente, tenemos que vivir momentos, días o semanas de ansiedad y preocupación, de incertidumbre y de frustraciones. Y ahora al final nos ubicamos de nuevo en este momento presente. Aunque ha habido irregularidades en otras elecciones, nunca ha sido el proceso tan irregular como lo es ahora. Nunca una elección presidencial ha sido precedida por tanto odio, mentira y propaganda. Nunca ha sido vista tanta corrupción, tanta ilegalidad y tanto fraude. Pero este tiempo va a pasar. Y cuando todo esto termine, el país podrá continuar. Podrá continuar su historia por uno de dos caminos. Podrá continuar su historia de nobleza y de triunfos, o podrá convertirse en otro país muy diferente, pequeño, mediocre, con su historia de nobleza y de triunfos reescrita, ignorada y olvidada por las futuras generaciones, y desaparecerá. Pero en medio de todo esto, sabemos, tenemos la seguridad de que el gobernante supremo, quien está por encima de reyes, de dictadores y presidentes, por encima del comunismo, por encima del fascismo, por encima del globalismo, el gobernante supremo que determina el destino de las naciones es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ama a este país. No estamos solos. Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Amén.